Estimados, bienvenidos a la clase número 9 de la asignatura de Gestión de Calidad y Mejora Continua. En esta oportunidad vamos a tener dos videos. El primero, donde voy a explicar el concepto de mapa de procesos, que es parte de las exigencias que se hacen en el capítulo 4 de la norma ISO 9001. Y voy a dar el pie para que se revise en el siguiente video, un video que yo preparé para la asignatura de calidad y mejora continua, pero de la carrera de mantención. Son bastante similares, no deberíamos tener ninguna diferencia entre uno y otro, pero en este yo expliqué con bastante detalles cómo sería un mapa de los procesos productivos, ¿ya? Entonces, hoy, mapa de procesos, los de gestión y los del proceso productivo. Bien, resulta que en el capítulo 4 de esta norma nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los procesos que son necesarios para que funcione nuestro sistema de gestión de calidad, ¿ya? Y en esta línea siempre necesitamos elaborar un mapa, porque es la mejor manera en que nosotros podemos representar esta identificación de procesos que hemos realizado. Recuerden, queremos representar, no es que sea una obligación tener un mapa, sino que queremos representarlo porque nos ayuda a comprender mejor. Necesitamos ver cómo funciona el sistema de gestión de una empresa. Entonces, siempre acudimos al modelo del planificar, hacer, verificar y actuar, que nosotros ya revisamos el semestre anterior, pero lo vamos a explicar de nuevo y vamos a profundizar probablemente en la sesión de Teams también. Bien, cuando nosotros hablamos del sistema de gestión, quiere decir de que para que lo podamos entender, nosotros tenemos 4 procesos, entre los cuales el proceso productivo, donde realizamos las cosas, siempre se concentra en este que llamamos el verificar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en los otros procesos? Cuando nosotros hablamos del planificar, tenemos que identificar en la empresa quién es el que orienta, quién define políticas, orientaciones, metas, dónde está esa área. Habitualmente esa área nosotros la vamos a encontrar en un área que se va a llamar gerencia, ¿sí? En otros tipos de empresas quizás tenga algún nombre similar a superintendencia o departamento principal, como sea, pero es la cabeza de la organización. Y los procesos que se generan ahí son los de planificación completa, hacia dónde van a empujar a la empresa. Son ellos, por ejemplo, los que realizan el análisis del contexto o el de las oportunidades y amenazas. Ellos son los que lo realizan. Así que habitualmente nosotros identificamos que son los procesos gerenciales. Por el otro lado, también son quienes definen la producción, pero a un nivel que podríamos considerar que es el macro, ¿ya? Ahora, por el otro lado, también nosotros nos encontramos que esto da pie para el siguiente proceso, donde está el proceso del hacer, que a mí no me gusta usarlo. Yo prefiero hablar de gestión de recursos, administración de los recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es donde nosotros tenemos las áreas que se preocupan de las finanzas, ¿ya? De disponer de los recursos humanos y materiales que sean necesarios para que funcione la organización. Son aquellos que se dedican de la contratación de personas, la contratación de servicios, son quienes llevan la administración. Ese tipo de procesos. No podemos decir que son procesos productivos, pero como tal, son procesos de gestión, ¿ya? Pero por el otro lado nos encontramos con los procesos que son ya de la cadena productiva, que son los que denominamos verificar. Hay alguna literatura donde en vez de decir verificar acá dice controlar, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos entender nosotros al respecto? De que este está constituido por varios procesos más, y hay unos que son de planificación o programación de la producción, que no es lo mismo que planificar la orientación o hacia dónde van a conducir a la empresa, sino que la producción o la prestación del servicio. Algo muy relacionado, por ejemplo, con la logística. Luego tenemos todos los procesos que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los clientes. Y esto es desde algo tan sencillo como entregar o disponer de descriptores de clientes, lo típico cuando uno entra a una página de internet se encuentra con un catálogo, o lo que podríamos encontrar en una vitrina, en un almacén, o quien sea, porque a veces hay empresas que se dedican solamente a hacer proyectos y hay que conversar para saber qué tipo de servicio podríamos
recibir de parte de esa empresa. Eso también son los que se dedican a entregar la información, pero también a recopilar la información que piden los clientes para pasarla a los procesos siguientes, o en este caso podría ser la información que alimenta esos procesos de planificación productiva. Luego tenemos algunos que son muy típicos en algunos tipos de empresas. Hay gente que discute y dice que no existe. Pero yo diría que son algunos procesos que están relacionados con los proyectos. Pero aquí se les llama de diseño y desarrollo. Yo prefiero llamarlo proyectos. ¿Sí? Es esa área de las empresas donde trabajan un poco como a medida. Hay empresas que no. Si alguien está vendiendo materias primas, lo más probable es que no tenga nada de diseño y desarrollo. Pero una empresa que se dedica a prestar servicios del tipo que sea, a cualquier otra empresa más grande, o para algún tipo de empresa un poco menor, pero que requiere servicios específicos, siempre va a haber un área que se dedica a hacer un poquito de ingeniería de diseño, a elaborar productos como la medida de lo que solicita el cliente. Siempre va a estar presente. Por el otro lado tenemos un área que es muy típica, y lo voy a marcar acá, de ustedes, que tiene que ver con el área de la compra, como proceso, no como gestión del recurso financiero para adquirir cosas, ¿ya? Sino que el área que se dedica a comprar. Y ahí nos encontramos con las típicas áreas de abastecimiento de las empresas, ¿sí? O en algunas que se dedican a cierto tipo de servicio nos encontramos en las áreas donde se encuentran los planificadores de la mantención, que son los que se dedican a hacer los pedidos. Nos estamos refiriendo al proceso de comprar, no de mover el dinero para comprar, sino que de comprar. Y ahí, ¿cuáles son las preocupaciones? Bueno, lo típico es saber cuáles son los insumos que necesitamos, establecer prioridades, seleccionar quiénes son los contratistas o los proveedores de insumos. Ese tipo de actividades son las que debemos preocuparnos. Eso es parte de estos procesos del verificar, ¿ya? Luego tenemos los que tienen que ver con la parte de operaciones. Lo voy a marcar con otro color acá. Las operaciones, y la vamos a poner aquí, de producción. Y es ahí donde la voy a explicar con un poco más de detalle, dando el ejemplo de una empresa que se dedica a hacer desabolladura y pintura en el siguiente video, como les estaba diciendo al comienzo. ¿Ya? Y luego tenemos todas aquellas labores que tienen que ver con las mediciones. ¿Sí? Bien, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay algunas instituciones o empresas que requieren para sus procesos estar haciendo una suerte de chequeo o seguimiento constante. Es muy típico de algunas operaciones de logística, al menos usar, por ejemplo, me refiero al transporte, porque logística es un concepto mucho más amplio, pero me refiero al transporte, estar usando GPS e ir siguiendo dónde se encuentran. En ese caso, si nosotros pensamos en una empresa minera, evidentemente saltan encima nuestro todos los instrumentos, pero todos los instrumentos que son de medición, como romanas, sensores de nivel, medidores de temperatura, medidores del tonelaje por hora, flujómetros, lo que sea, ¿ya? Eso como proceso de mantenimiento, ¿ya? Ahora, ¿dónde entra la mantención acá? Entra dentro de los procesos del área productiva, ¿ya? Y en el otro video lo van a encontrar, yo me voy a referir a ellos como aquellos procesos que pueden ser como de apoyo. Aunque en ese ejemplo solamente menciono el aseo, pero podríamos considerar que aparte del aseo está la mantención. Luego tenemos estos procesos que tienen que ver con el actuar. Y aquí la palabra clave es la contingencia. Lo que mejor lo define, es decir, ¿qué hacemos cuando no hemos podido ser capaces de cumplir con lo que nos hemos comprometido? Les pido que echen un poco la memoria y recuerden en la asignatura de control de calidad cuando hablamos del concepto de no conformidad y qué es lo que había que hacer. A eso nos estamos refiriendo. ¿Qué pasa cuando no somos capaces de cumplirle a nuestros clientes? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos varias posibilidades. Lo detectamos antes, durante o después de entregar. ¿Y qué es lo que van a aparecer en estas áreas? Va a aparecer, por ejemplo, un servicio de atención al cliente. Pueden aparecer los servicios de postventa, es decir, servicio técnico. Un área que se especializa exclusivamente en las garantías.
Pero también tenemos aquí las típicas áreas que podría uno pensar que se encuentran en otro lugar, pero no. Son estas áreas que a veces pueden estar relacionadas, por ejemplo, con aspectos relacionados con el marketing. Es decir, aquellos que se preocupan de ir sabiendo qué es lo que solicita el cliente. Aquellos que se dedican a veces a encuestar o a tratar de entender cómo ha estado funcionando el negocio. Esos son los procesos que nosotros podríamos identificar en este proceso del actuar. Ahora, ¿cuál es el aporte de la ISO 9001 y de las otras normas ISO? Es que establece la obligación de tener un proceso para identificar aquellas no conformidades o desviaciones, analizarlas y establecer un plan de acciones para abordarlas, es decir, para eliminar las causas de aquellas no conformidades o problemas que han tenido. Obliga a tener una metodología, un proceso, ¿sí? Por el otro lado, a veces las empresas no cuentan con algo así, o por lo general a veces hasta se improvisa, o directamente algunos pagan las garantías, pero en algunas que son un poco más sofisticadas, por lo general uno se encuentra con una respuesta mejor donde se estudia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es lo típico que cuando uno va y reclama por algún computador que le ha salido más o menos malo, lo lleva a este servicio técnico autorizado o al servicio de postventa y hace el reclamo, le entrega el equipo, lo analizan y ven si es que les compete, según el contrato que se ha firmado, les compete reparar o devolver el dinero o simplemente no hacer nada. Esa área, ese es el área que está ahí, ¿ya? Eso es lo más que tienen algunas empresas. Por lo tanto, cuando se implementan estas normas, a veces hay que establecer la metodología. ¿Y eso qué significa? Otra vez volvamos al semestre anterior. Ojalá que se acuerden cuando revisamos para qué servía la famosa espina de pescado. Necesitamos entender qué fue lo que ocurrió y para eso acudimos a ese tipo de metodología. No es que la norma ISO 9001 lo pida y diga espina de pescado, pueden haber otros métodos, pero exige que se haga el análisis causal. Eso es lo que tengo para referirme al día de hoy. Los voy a dejar con el video de la asignatura de calidad y mejora continua. Un ramo casi idéntico a este, pero mucho más general y que hago para la carrera de mantención. Que lo que van a ver ahí, van a ver un ejemplo de estos procesos. Los de operaciones productivas, que es necesario que los comprendan. ¿Qué es lo que me interesa? Que pongan ojo en el tipo de proceso y la secuencia que hago en ese video. Si tienen algún comentario, por favor háganlo durante la sesión de Teams. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.